Nos vamos acercando más al final de nuestro programa. Hemos estado haciendo el repaso de todo lo que es la historia pasada y presente del ser humano a nivel oculto, basados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahora nos falta hablar un poco del futuro, y este futuro está relacionado con la parte más dura de entender de lo que es la Biblia, ya que el futuro está encerrado en el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan es un texto en el cual, gracias a Dios, se ha conservado íntegro, cuando los otros pasajes se han manipulado mucho. Pero si habéis leído el Apocalipsis de San Juan hasta el final, yo creo que San Juan, como ya lo sabía, cerró su historia con las siguientes palabras: y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará él su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. San Juan lo que hizo, puso como una especie de amenaza, como diciendo: el que trastoque algo del texto esto será castigado. Y esa ha sido la única manera de que realmente todo lo que es el Apocalipsis de San Juan está íntegro. Y a más es el pasaje más oscuro, porque todas las palabras, todo lo que refiere, está lleno de simbología. Si nosotros hay una infinidad habla de la segunda muerte, habla del aspecto realmente que tiene Jesucristo, habla de las 7 iglesias, habla de 24 ancianos, habla de 4 animales, habla mucho de la sangre, habla mucho de la sangre del Cordero, habla del libro, del registro del libro, los caballos, estrellas, ángeles. O sea que es uno de los textos más oscuros que tiene la Biblia. Pero dentro de esos textos, toda esa simbología, porque es una simbología de principio a final, ya está escrito precisamente para aquellas personas que ya han estudiado bastante y se han puesto en contacto con toda la simbología que representa el esoterismo. Porque claro, San Juan, tener en cuenta que San Juan lo que vio el futuro, pero el futuro lo vio a través de la salida de su cuerpo físico, lo que hoy comúnmente se llama como viaje astral, y su espíritu pues visitó el mundo etérico, visitó el mundo emocional y visitó el mundo mental. Vosotros imaginaros por un momento de que cualquiera de vosotros una noche, arrastrado por una exaltación, aparece en estos mundos y tiene acceso para poder ver el futuro de lo que será la humanidad y de lo que será el sistema solar. Cuando baje aquí a la Tierra tendrá que contar lo que ha visto con las cosas conocidas para los que lo lean, más o menos tenga una guía. Pero se da la circunstancia, como os podéis imaginar, de que las cosas en los mundos invisibles no tienen comparación con el mundo físico. Por lo tanto, San Juan pues tuvo que echar mano a una serie de simbología para que a través de la analogía, una vez que la inteligencia ha llegado a según qué punto o el corazón se ha abierto lo suficiente para que pueda leer perfectamente todo lo que representa la simbología. Tratar de explicar todo lo que es el Apocalipsis de San Juan, yo nada más que he pillado muy poco, habré pillado un 5% si llega, porque es muy complejo. También en el curso por correspondencia que nosotros tenemos de la Biblia, que son 28 lecciones, solamente reserva la última lección, la número 28, a desvelar algunas cosas también del Apocalipsis. De la misma manera que el curso de Biblia que tenemos por correspondencia da más detalle, es capaz de interpretar más cosas, y a través de los libros de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando llega al Apocalipsis de San Juan, allí hay como una especie de barrera, y en lo cual hay muy poco. Por lo tanto, entre lo que hemos hablado aquí en estos cuantos días
entre lo que nos explica Max Heindel, porque todo el Antiguo y el Nuevo Testamento está distribuido en todos los libros, y luego entre lo que nos enseña de una manera ya más concreta y directa a través de los cursos por correspondencia, es por lo que el estudiante o el aspirante, si quiere seguir hacia adelante, ya tiene lo suficientemente elementos de juicio y cosas claras para él poder terminar de penetrar en los misterios que encierra el Apocalipsis de San Juan. La humanidad se mueve, aparte de la experiencia que va teniendo vida tras vida, la humanidad también se mueve a través de experiencias colectivas. Y las experiencias colectivas nos vienen a través de la precisión de los equinoccios, que es lo que se conoce, ahora vivimos en la era de Piscis, y de aquí a 500 o 600 años entraremos en la era del Acuario. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 2160 años toda la humanidad o todos los espíritus virginales que un día salieron del Padre están siendo guiados y siendo enseñados de una cosa determinada. Por ejemplo, la era de Piscis, lo que se ha iniciado colectivamente a la humanidad ha sido la exteriorización del sentimiento. Y sobre todo, si una vez que hemos visto la vida, pasión y muerte de Jesucristo en las 4 pocas cosas que hemos ido desvelando, vemos como todo su mensaje ha sido para el desarrollo del amor y el desarrollo del altruismo y el desarrollo del servicio. Y sin embargo, cuando ese trabajo haya terminado, que el máximo de humanidad puede responder a esas vibraciones, es cuando entraremos en la era del Acuario, y entonces la humanidad será, por decirlo de una manera, iniciada de manera colectiva a través de la originalidad, la razón, la inventiva, la filantropía. La religión ya dejará de ser tan con una fe ciega, la religión se volverá más científica, la ciencia se volverá más religiosa y habrá una fusión entre las dos. Luego habrá una cosa muy importante, de que la visión etérica se va a desarrollar para todos, y entonces las personas, cuando a un ser querido muera, pues de la misma manera que ahora los familiares están sometidos a la angustia de ver que un ser querido se abandona y que ya no lo pueden ver más, cuando desarrollemos la vista etérica, que será de una manera normal y sencilla, sin ningún tipo de esfuerzos, como explicaremos ahora un poco más adelante, veremos cómo cuando se muere alguien, veremos cómo su alma sale del cuerpo físico, y como tendremos la vista del mundo etérico, pues ¿qué pasará? Pues durante un tiempo, hasta que el familiar querido no abandone el mundo físico, que todavía pertenece al mundo etérico, estará con nosotros hasta que llegue el momento de ir hacia el mundo del deseo. Y allí sí, ya, a partir del mundo del deseo, sí que ya se perderá de vista al familiar, pero será muy fundamental. Imaginaros por una manera la cantidad de temores, la cantidad de angustia y el cambio tan revolucionario que dará la conciencia del ser humano cuando realmente por sí mismo pueda ver y comprobar de que la muerte no existe. Las personas, por decirlo de una manera, lo que la filosofía Rosacruz enseña en este momento será aceptado con mucha más facilidad, porque tendrá la prueba de que en realidad así es. Y en realidad lo que está enfocado las enseñanzas rosacruces en la etapa actual no es ni más ni menos que está intentando de enseñar y explicar a las personas todas las cosas que existen en el mundo invisible. ¿Por qué? Porque es una cosa que está a punto de llegar y es muy importante y muy necesario que las personas sepan lo que vean y qué es lo que ven. Y la prueba la tenéis, que el fenómeno de los ovnis es un fenómeno que está durando de 40 años a esta parte, y es precisamente una de esas causas, que las personas lo que en realidad ven no son ni más ni menos que los fenómenos que están ocurriendo no en el mundo astral, en el mundo etérico. Todo esto que os estoy diciendo, se están enseñando muchas cosas al respecto por otras escuelas, pero hay una gran confusión sobre el tema.
y no es por hacer proselitismo, pero yo he leído muchos autores y he leído muchas cosas, y hace mucho tiempo que he encontrado en un lugar en el cual estas cosas te las ponen claras, te las ponen sencillas, te dan una explicación razonable y te van enseñando a paso los fenómenos del mundo invisible. Y esto está referido precisamente en la fraternidad Rosacruz, que nos da una explicación clara y sencilla por completo. Y gracias a la enseñanza que yo he tenido previamente, pues los fenómenos que he tenido en los mundos invisibles, para mí ni me han vuelto loco, ni me han preocupado, ni he ido a buscar a una vidente que me diga lo que es esto, ni he ido a buscar nadie para que me haga un conjuro para librarme de esto, ni librarme del otro. ¿Esto por qué? Porque precisamente ya estaba, yo ya había estudiado y ya tenía las ideas claras de las cosas como ocurren y lo que son. Y entonces esto ya se admite como un fenómeno normal y natural, como que estamos aquí, estamos hablando, y luego llegará un momento en el cual dialogaremos, nos entenderemos, de la misma manera que vas por la calle y puedes reconocer a la persona que te puede engañar, o la persona que te va a tomar el pelo, o la persona que se va a portar bien contigo, en fin, una serie de factores. Quiero deciros con eso que no hay ninguna diferencia entre el ambiente que tenemos en el mundo físico y el ambiente que podamos tener en los mundos invisibles. Así pues, para poder ver, hoy lo que vamos a hablar es de los misterios de la era del Acuario, el desarrollo natural de las facultades extrasensoriales, el final de la experiencia en el mundo material, cómo retornará Cristo y cuándo, y el retorno está explicado en el Apocalipsis, y más allá de la era de Acuario y de la era de Capricornio. A través de las charradas que hemos tenido anteriormente, en diferentes veces hemos ido desvelando todo esto, pero ahora es el momento de centrarnos en la era del Acuario. Y para podernos centrar en la era del Acuario, mucha gente se cree que la era del Acuario ya ha comenzado, pero en realidad la era del Acuario, si alguno de vosotros tiene las efemérides astronómicas últimas, las grandes, se me ha olvidado de traerlas, allí aparte de los datos astronómicos, al principio de los años, hay un cuadrito pequeño y en el cual te pone la precisión de los equinoccios del Sol. Y el más antiguo es el año 1900, porque es del año 1900 al 2000, y del año 2000, efemérides astronómicas, al 2050, es lo que hay editado hasta ahora. Pues bien, en el año 1900, el Sol, por precisión de equinoccios, el Sol estaba en Piscis, estaba me parece que era a 5 grados 36 minutos, en el año 1900. Y en el año 2050 el Sol estará en Piscis 4 grados 02 minutos. Fijaros en 150 años lo poco que ha corrido el Sol. O sea, cada 72 años el Sol va 1 grado hacia atrás. Por lo tanto, quiere decir que estos 4 tenemos 280 años, todavía falta, cuando estemos en el 2050, tendremos todavía que faltan 280 años para que inauguremos la era del Acuario. Pero los que ya saben astrología saben que una fuerza planetaria, cuando está a 6 grados de la cúspide, empieza a tener influencia. Primero tiene influencia un 10%, cuando baja 1 grado más tiene un 20, un 30, un 40, un 50, así hasta llegar al punto cero. Es por eso por lo que en realidad mucha gente se cree que estamos en la era del Acuario, porque es que en realidad desde primero de siglo la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad. Últimamente ya estamos asistiendo a todo tipo de milagros. Los discos, por ejemplo, que eran antiguos, ahora ya han desaparecido por completo, ahora ya son los compactos, que aquello no es ni más ni menos que la grabación de un sonido en un cristal. El sistema de ordenadores ahora es tremendo, en un pequeño chip
con las máquinas de calcular o cualquier, en fin, no hace falta que os explique, pero realmente estamos viviendo una era de milagros de la era. Sí, ahora que el Sol en Acuario todavía no está, que está solamente tocando lo que ha de venir, imaginaros realmente el avance tecnológico en el cual el ser humano estaremos viviendo. Pero esto es necesario porque cuando el hombre empieza a investigar el mundo de la materia, el mismo impulso investigador le hace siempre que ir un poco más allá. Siempre le gusta saber qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás. ¿Qué ocurrirá? Que en esa investigación de la materia cada vez la hará más pequeña y querrá investigar lo que hay detrás. Y llegará un momento que será su afán tan grande que la vista espiritual se le abrirá sola. Porque el deseo de hacer una cosa es lo que provoca los órganos que nos capacizarán para realizarlo. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener acceso a los mundos invisibles, lo primero que tenemos que hacer es desearlo y estudiarlo. Estudiar y desear, estudiar y desear. En el momento que ese movimiento se pone en marcha, por decirlo de una manera, automáticamente ya empiezan las cosas a arreglarse para crear los órganos o para crear las cosas para que aquello que hemos deseado sea una realidad. Para poder entender lo que es la era del Acuario, tenemos que contrastarlo un poco con la era de Piscis. La era de Piscis ha sido una época de superstición. Ha habido una esclavitud intelectual enorme y la culminación máxima de la esclavitud intelectual fue la Santa Inquisición, que es el resultado de todo aquel que decía que 2 y 2 eran 4, se ve que era un peligro y había que matarlos a todos y todo era dogma de fe y no había explicaciones. O sea, la esclavitud intelectual, el máximo que tuvo fue la Inquisición y sobre todo la fe ciega. También tenemos que tener en cuenta que Júpiter, el planeta regente de Piscis, es Júpiter. Y sabéis vosotros que Júpiter es el signo de la benevolencia y la filantropía. Y eso es precisamente lo que en su parte positiva ha sido inoculado en la humanidad en colectividad. Y la prueba la tenemos que en realidad nuestros códigos de justicia en Occidente son benevolentes al 100%. Y la prueba la tenemos, lo hemos tenido en un caso muy reciente hace poco. Una chica filipina de 16 años que era violada. Se cansó la pobre y acabó matando a su jefe. La justicia oriental que representa, que son las almas que todavía están viviendo en una mentalidad de convivencia de 4 y 6.000 años atrás, ¿qué es lo que le dice la justicia? La condenaban a muerte. En Occidente, eso va a juicio y la perdonan, la echan a la calle. O sea que fijaros, la grandes a veces dice, es que no, la humanidad no adelanta. Pues claro que adelanta. Si tenemos en la humanidad diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de movernos, veremos las grandes diferencias. Y en realidad, desde la venida de Cristo, la humanidad camina hacia el perdón, camina hacia el amor y camina hacia la benevolencia y hacia la comprensión. Porque en realidad cuando una persona ama, de verdad, es incapaz de condenar a nadie. No os quepa la menor duda. En el momento que se exige condena de un pecador o de un culpable, se está pensando todavía con la ley antigua, con la ley de Moisés, que ojo por ojo y diente por diente, porque hay que castigar. Pero en la medida que vamos siendo iniciados en los misterios del amor, cada vez perdonaremos más. Y el ejemplo claro, pues las mujeres con los hijos. Podrán tener su hijo ser un borrachero, ser un drogadito, sea lo que sea, y para su madre, pues aquel hijo, pues no, es una bellísima persona. Y si tiene defectos, pues lo perdona y lo arropa, y 1000 veces lo ayudará, y 1000 veces lo perdonará, y seguirá en ese terreno. Por lo tanto, ha habido una fuerza muy grande que ha sido inoculada en la era de Piscis, que ha sido la benevolencia y la filantropía. Gracias a la filantropía, pues a pesar de que los señores feudales abusaban mucho de su poder, pero también dieron mucho dinero para hacer las grandes obras. Y las grandes obras de caridad
no sé, el Hospital de San Pablo mismo, el otro día estaba yo parado esperando a una persona y estaba leyendo, y aquello había sido una donación de un personaje muy importante, y muchas casas, hospitales, salud, antes de que la sociedad se estableciera como hasta ahora social a partir del comunismo, en el siglo pasado la gente de dinero, una parte del dinero que ganaban, lo empleaban en obras de caridad. O sea que fijaros bien que a pesar de todas las miserias, a pesar de todas las oscuridades, han habido muchas almas que han respondido precisamente a ese mensaje de la benevolencia y la filantropía. Todas las almas que han respondido a la benevolencia y a la filantropía son las que estarán preparadas para poder recibir la corriente de Acuario. Los que no hayan recibido, los que no hayan despertado a esos tipos, todavía se estarán moviendo. Y esta es la manera que era tras era, o época tras época, siempre va habiendo un grupo que se va quedando rezagado, y hay personas, como hemos visto el caso de las Filipinas, que son mentalidades de hace 4000 años, que en realidad todavía están viviendo como en ese tiempo. ¿Y cuál es el castigo? Pues condenadas a muerte. Gracias a toda la presión internacional, le han quitado la pena de muerte y le van a dar 100 latigazos, pero con el Corán debajo del brazo para que aquello sea en plan suave. Pero contigo en eso todavía tiene que pagar 5 millones a la víctima, en fin, una serie de cosas que nos está demostrando que precisamente los que están creando problemas a que la humanidad avance, pues son los rezagados. Y precisamente la manera de lo que los rezagados vienen de eso. Son almas que no responden a la vibración determinada que dura 2165 años cada vez que el Sol va pasando por la precisión de los equinoccios. Por eso nos dice Max Seidel que se acostumbra a nacer, por norma se acostumbra a nacer cada 1000 años. Y una vez se nace hombre y otra vez se nace mujer. Por la sencilla razón de que, naciendo una vez en cuerpo de hombre y otra vez en cuerpo de mujer, 2 veces dentro de ese espacio de 2165 años, es lo suficientemente justo para poder asimilar a fondo la experiencia o el mensaje o la preparación que nos requiere por cada era. Eso es lo normal, pero luego la práctica es diferente, porque luego está el que muere y no lo dejan morir tranquilo, viene el derramamiento de sangre, viene una serie de factores y entonces es cuando la historia de todos los humanos se van complicando. Pero si una persona, o sea nosotros, por decirlo de una manera, estamos casi al final de la era de Acuario. Posiblemente nosotros en esta era ya hemos nacido las 2 veces. Quizás naceríamos por allí por el año 1000 y ahora volvemos otra vez, hemos nacido alrededor del año 2000. Por lo tanto, estas coordenadas están dentro de lo normal. Y cuando estamos aquí escuchando e interesados por estas cosas, es que posiblemente estos pasos los hemos estado haciendo de una manera normal con arreglo al orden cósmico. Así pues, también en la era de Piscis, aparte de enseñar el amor y el desinterés, se ha enseñado mucho a abandonar los placeres materiales. Por eso la Iglesia ha tenido una obsesión con castigar la sensualidad o la sexualidad por encima de todo. Parece que ha sido como el pecado más grande que ha podido cometer el hombre. Y también ha habido una parte correctora que también ha servido para que el alma humana se vaya abandonando un poco lo que ha sido los placeres de la tierra, que es la alimentación y la sensualidad. La sensualidad ha sido castigada por la Iglesia como el pecado más grave y ha sido una obsesión para toda la Iglesia católica una vez que empezó a instituirse, y se instituyó una costumbre que es la Cuaresma, que es dejar de comer carne, esos 40 días que me parece que son lunes, miércoles y viernes. No, los viernes. Ahora no. Bueno, antes, hablemos de 30 años, que era lunes, miércoles y viernes, ¿no? Estaba prohibido comer carne. Miércoles y viernes. Estaba prohibido comer carne. 2 días nada más. En mi época solo sí, los viernes. Me parece que los viernes. Pues bueno, los viernes de todo el año. O sea, los miércoles y los el viernes. gesto este dogmático que se formó
hace mucho tiempo, durante la Cuaresma, un día o dos a la semana no comer carne, forma parte de este principio, ya que las almas empezaran a hacer unos ciertos sacrificios para que fueran abandonando los placeres de la tierra. Con la era del Acuario se ha de imponer la razón, la originalidad en los inventores, la mística, la ciencia, la religión. La religión ha de ir en aumento, pero la religión tipo fundamentalista, esa está desapareciendo. Fundamentalista es el dogma de fe en el cual están anclados en el pasado y no se han de mover ni un apéndice. No son solamente fundamentalistas los pobres árabes que les echan la culpa de la religión islámica. Parece como si todos los islamistas fueran fundamentalistas. No, fundamentalista es toda aquella persona que se aferra a una idea religiosa y tiene su especie de código y es incapaz de admitir nada nuevo y ningún tipo de cambio. Por lo tanto, pueden haber fundamentalistas católicos, pueden haber fundamentalistas de todo tipo de religiones, pueden haber fundamentalistas. Nos encontramos que la religión cada vez hay más maneras de poder interpretar, hay muchas corrientes religiosas, cada vez se analiza y cada vez se estudia más a fondo lo que ha sido un secreto, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El altruismo cada día va en aumento, ha de ir en aumento, y precisamente ahora que estamos cerca de la era del Acuario, los movimientos altruistas cada vez son más numerosos y cada vez, como nos acercamos, cada vez hay más personas que están desarrollando ya la visión espiritual. Sí, ¿no está aquí? Ah, ya. Nada. Y cada vez, como se nos acercamos a la era del Acuario, el número cada vez es más creciente de personas que están desarrollando la vista espiritual. La vista espiritual no es ni más ni menos que el desarrollar la vista etérica, porque también sobre este tema hay mucha confusión. Hay 4 tipos de percepciones para poder ver. Están los sentidos del vehículo físico, que todos los conocemos. Están los sentidos para poder ver en el mundo etérico. Están los sentidos para ver el mundo del deseo y están los sentidos para ver el mundo mental. La mayoría de las cosas que se están viendo son las cosas del mundo etérico. Y yo casi diría que no hay casi nadie, como no ya sea un clarividente voluntario, que tenga desarrollado la vista en los mundos del deseo y las vistas en el mundo mental. Y precisamente el fenómeno ovni, como os he dicho antes, de hace 40 o 50 años, que es un fenómeno que cada vez lo ve más gente, y este verano ha vuelto a ver otra andanada de ovnis, pero yo diría que no lo son ovnis, que no son ni más ni menos que los fenómenos del mundo etérico, porque son fenómenos que se acostumbran a ver con luces, cambian la velocidad en el espacio, hacen unos giros que con la materia física es prácticamente imposible, están a cero y de pronto parece que cogen velocidades extraordinarias. Yo tengo por ahí unas fotocopias que a lo mejor algún día os haré y os explicaré. Allí está bien escrito todo lo del fenómeno ovni, visto bajo una perspectiva del mundo etérico. Si ahora no empezáramos a desarrollar, nos desviaríamos mucho de lo que tenemos que hablar, que me parece que lo que más os interesa o más curiosidad va a despertar son las 4 cosas que tenemos que decir del Apocalipsis. Otra de las cosas serán que la fraternidad universal acabará siendo por una realidad. Y todos los prejuicios raciales, todas las barreras idiomáticas, religiosas, de pueblo irán desapareciendo poco a poco. Y será reemplazado por la razón
por el diálogo, el entendimiento y el respeto mutuo. Y hay una cosa muy importante que nos va a ayudar a que el ser humano en colectivo se vuelva de esta manera que estamos diciendo. Y es que empezará a desarrollar la visión espiritual o la visión del mundo etérico. Y esto ha de ocurrir de la siguiente manera. La atmósfera, cada día que pasa el tiempo, y ahora, aparte de que ahora estamos en cambios climáticos muy importantes, pero la atmósfera, conforme el Sol se acerca a la era del Acuario, cada vez se hará mucho más seca. Vosotros sabéis que los días húmedos, cuando ponemos la radio, está todo lleno de parásitos, las voces, las emisoras se juntan. En el verano, yo que vivo pegado al mar, la antena que tengo para coger la televisión, como está pegado al mar, con la calor que hace la humedad, que se levanta, y todo, por decirlo de una manera, de la calor, la humedad se levanta, y la antena parabólica y la antena que hay allí recoge toda esa humedad, y en el verano en la tele se me mezclan emisoras italianas, emisoras francesas, unas rayas, y esto es precisamente por la humedad de la atmósfera, que entonces todo lo que es el sonido y vibración que hay en la atmósfera se mezcla todo. Pero los días que hay una sequedad extraordinaria es precisamente cuando las ondas de radio se propagan mejor, es cuando las ondas de la televisión se propagan mejor, y son los momentos más importantes, porque estos son los momentos en los que aquellos que tienen la vista etérica a punto de desarrollar, cuando la humedad baja y se reseca mucho el ambiente, es cuando realmente tienen la oportunidad de empezar a ver. Si alguno de los aquí presentes, un día, por lo que sea, un día ven algo, o ven una luz, o ven una imagen, o ven cualquier fenómeno que le parezca extraño, yo le sugeriría que se entere a ver el grado de humedad o de sequedad que ese día ha habido en la atmósfera. Los videntes prefieren buscar siempre la alta montaña. ¿Por qué? Porque en la alta montaña la atmósfera está muy seca y muy eléctrica. Pues bueno, con el paso del tiempo el cuerpo humano se tendrá que acostumbrar a vivir sin agua. Los fenómenos estos de sequedad que estamos viviendo, que el desierto van hacia adelante, forma parte, aparte de que la mano del hombre está interviniendo, también forma parte del programa para la humanidad, para que el ambiente climático y el entorno sea lo suficientemente propicio para que realmente la visión espiritual se pueda desarrollar de una manera normal y natural. Y sobre esto doy por terminado lo de la era del Acuario. Si alguno de vosotros quiere preguntar algo sobre lo que hemos dicho, antes de pasar al Apocalipsis, algo que no haya quedado claro, espero que me lo preguntéis. ¿Tenéis algo que preguntar? O pasamos ya directamente al Apocalipsis. Bueno, pues vamos a pasar al Apocalipsis. Os he dicho antes que el Apocalipsis es una de las cosas más complicadas y realmente está todo escrito en clave. En clave, que es una simbología. Por ejemplo, en el Apocalipsis la segunda muerte aparece 3 y 4 veces. Los que ya han estudiado la filosofía Rosacruz un poco a fondo, ya saben de sobra lo que es la segunda muerte. Pero los que no lo han estudiado, la segunda muerte se refiere cuando nosotros, en la experiencia post-muerte, morimos para el mundo del deseo. Quiere decir que nosotros, en nuestra experiencia post-mortem, tenemos, experiencia de muerte, desde que nacemos en este mundo físico hasta que volvemos a encontrarnos a solas con nuestro ego, tenemos 3 muertes. Tenemos la muerte del cuerpo físico, tenemos la muerte del cuerpo del deseo y tenemos la muerte del cuerpo mental. La muerte del cuerpo físico todo el mundo la conoce. Y una palabra muerte quiere decir que el alma pierde la conciencia de aquel mundo.
simplemente que pierde la conciencia de manera pasajera. Nosotros cuando nacemos, la primera muerte del cuerpo físico, muerte del cuerpo físico. Esto es la primera muerte. La segunda muerte, después de dejar el cuerpo físico, nos vamos al mundo del deseo a revivir nuestras malas y buenas acciones. Cuando eso ha quedado concluido, el cuerpo de deseos muere. El cuerpo de deseos muere. Y esta es la segunda muerte. Porque fijaros bien, dicen muchas personas, ¿cómo es posible esto de la vida, tener mucha vida, si yo no me acuerdo? Aparte de que no nos acordamos de lo que comimos hace un mes, te demuestra la debilidad de nuestra memoria, ¿dónde llega? Para que una persona fuera un portento de memoria, y aunque a una persona coja uno y lo hipnotice, y lo que esté explicando diga que es su vida anterior, tampoco puede ser, porque solamente puede penetrar en un mundo superior las experiencias de un mundo inferior a través de una quinta esencia, que es lo que nosotros ya explicamos como el átomo simiente. Que el átomo simiente queda la quinta esencia de las experiencias. Por lo tanto, cuando muere el cuerpo físico, las experiencias del mundo físico quedan en una partícula muy pequeña y entonces esta se va al cuerpo de deseo que la acompaña, por decirlo de una manera. La acompaña. Una vez que en el cuerpo de deseos se vive y se revive todas nuestras buenas y malas acciones, toda esa experiencia queda resumida en otro átomo muy pequeño. Y entonces ya tenemos dos átomos. Uno del físico y otro del deseo. Y entonces estas dos entran en el vehículo mental y entonces se revive todas nuestras capacidades creadoras, se reviven en el vehículo mental. Y entonces toda esa experiencia vuelve a quedar en un átomo muy pequeño, y estos tres átomos, que es el alma humana, es cuando se enfrenta a Dios cara a cara, por decirlo de una manera, se explican mutuamente las experiencias, porque nosotros, en nuestra naturaleza espiritual, que es el espíritu humano, el espíritu de vida y el espíritu divino, por encima de la región del mundo abstracto, él sigue adquiriendo experiencia. Y entonces lo que hace es mandar una copia de sí mismo en cuerpo físico, cuerpo de deseos y cuerpo etérico, en lo cual coge experiencia de los mundos inferiores. Por decirlo de una manera, nuestra naturaleza espiritual se la ha arreglado de manera para que pueda estar sacando experiencia de todos los planos de la creación. Y entonces el alma humana lo que hace es transmitirle la quinta esencia. Por lo tanto, la quinta esencia pues queda en eso, en cualidades del alma. La quinta esencia no es ni más ni menos que las cualidades del alma. Por lo tanto, una persona que diga que haciendo la regresión puede ver una vida anterior, no es verdad. Porque la vida pasajera queda destruida en el momento que va pasando por los diferentes planos y va muriendo, y va muriendo, y va muriendo. Y eso es prácticamente... Solamente puede tener acceso a una vida pasada el propio interesado, que pueda acceder a su propio registro acásico de su propia memoria de la naturaleza, que pueda él, el interesado, pueda introducir precisamente en esos átomos cimientos y ahí ver sus vidas pasadas. Solamente lo puede tener el interesado, no puede nadie obligarle por hipnosis a nadie. Pues bien, San Juan en su Apocalipsis... Perdona, Lázaro, ¿sería aquel sitio cerradito que tenemos? No, eso no tiene nada que ver. Ese es el asentamiento del ego. Es su puerta, por decirlo de una manera. Es aquello que estuvimos del templo, el tabernáculo en el desierto, que es la parte esta que está cerrada por una cortina. Es que hay varias cosas. O sea, el ser humano, física e invisiblemente, es complejo y sencillo a la vez. Una vez que le ves la mecánica, que está muy bien explicado en todos estos programas de Max Seidel, que es la parte más dura y más difícil de estudiar, que es la cosmogonía, entonces ahí es donde paso a paso Max Seidel, de una manera maravillosa,
te va explicando lo que él pudo ver precisamente en la memoria de la naturaleza. O sea que fijaros bien, yo os doy las claves para que vosotros volváis a releer el Apocalipsis de San Juan y veréis una serie de cosas. Esta segunda muerte hace referencia a la muerte del vehículo de deseo. Y en uno de los párrafos que habla de la muerte del deseo, de la segunda muerte, a unos les dice que no superará la segunda muerte y a otros les dice que sí que superarán la segunda muerte. Os he querido remarcar, pero al final he remarcado tanto que para esto haría falta un año, como mínimo, para poder trabajar sobre todo esto. A ver si encuentro por aquí. Así, mira. Uno de los mensajes que le hace a la iglesia de Esmirna. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice aquel que es el primero y el último, que fue muerto y está vivo. Sé tu tribulación y tu pobreza. Si bien eres rico y que eres blasfemado, de los que se llaman judíos y no lo son, antes bien son una sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que has de padecer. Mira que el diablo ha de meter a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y seréis atribulados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Quien tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no será dañado por la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Que el que pase esta prueba será un ciudadano de pleno derecho en el mundo mental. Porque lo que nos explicó San Juan en el Apocalipsis fue la existencia del quinto día, la existencia del quinto día, la existencia del sexto día y la existencia del séptimo día. Cuando se termina el periodo terrestre, iremos al periodo de Júpiter. Y el periodo de Júpiter, yo he hecho unas anotaciones, y quien quiera tomar nota, que tome nota y luego medio lo repase en su casa. Vamos a ver. El final del periodo terrestre es desde el principio hasta la apertura del séptimo sello, que es el capítulo 8. Y cuando hubo abierto el séptimo sello, siguióse un silencio en el cielo, cosa de media hora. Vosotros sabéis que entre periodo y periodo hay un descanso, porque las cosas no son continuadas. Por lo tanto, cuando termina el periodo terrestre, siguióse un silencio en el cielo, cosa de media hora, como diciendo, toda la naturaleza se va a reposar y se prepara para que empiecen los trabajos para el quinto día. El periodo del quinto día, el periodo de Júpiter, está descrito desde la visión de las trompetas, que es a partir... Esto no me ha aclarado nunca yo con los capítulos y los versículos. Bueno, el séptimo sello, que es el capítulo 8, pasaje primero. Entonces a continuación viene el preludio, que es el pasaje 2, que es visión de las trompetas, hasta una parte que pone el combate decisivo. Y entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y fuiste el arca de su testamento, que es el arca el templo, en lo que estuvimos hablando, el tabernáculo en el desierto, que entonces es cuando se acabará por verse el verdadero, entonces es cuando veremos a Cristo. Y fue vista el arca de su testamento en su templo, y se formaron rayos y voces y terremotos y pedrisco espantoso. Esto quiere decir, de la manera, será como una especie de terremoto y una especie de, como una gran vibración, por decirlo de una manera, cómo se terminará el periodo de Júpiter. Después el periodo de Venus empieza con la mujer celestial y el dragón, que es el nacimiento del niño, el capítulo 12,
y habla, el dragón persigue a la mujer, las dos bestias, la primera bestia, el cordero y su séquito, un ángel anuncia el juicio, los 7 cálices, las 7 copas que son las 7 plagas. Seguimos hacia adelante y termina en el capítulo 20. Y el periodo de Vulcano, que es el último, que es nuestra auténtica patria, empieza en el capítulo 21, en el cual se habla en el mundo nuevo. Y empieza, y vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y ya no había mar. Cuando se habla del mar, esotéricamente está hablando del mundo de los deseos, porque en realidad esto hay que usar la analogía que se llama. El mar es un lugar extenso en el cual es la madre creadora de toda la vida. Y el mundo del deseo es precisamente el mundo de la vida, donde se crean todas las cosas. Por lo tanto, dice, vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra... La segunda muerte ha quedado claro lo que significa. Es la muerte en el mundo del deseo. Por lo tanto, quiere decir que cuando dicen que uno no sobrepasará la segunda muerte, porque si os fijáis en los capítulos, Satanás vuelve a ser soltado, la bestia vuelve a aparecer, porque en realidad la lucha final tiene que terminar precisamente en el periodo de Venus, que es en el mundo del deseo, que es precisamente donde los infiernos y las regiones bajas del deseo todavía no están. O sea que nuestros pecados, por decirlo de una manera, y nuestros deseos negativos, nos seguirán todavía en el presente día, en el quinto día de la creación y en el sexto día. Y ahí es precisamente al final ya lo dice, que el infierno ya es arrojado, los que no pudieron superar la segunda muerte fueron todos arrojados. ¿Qué quiere decir? Que el punto culminante y los rezagados, por decirlo de una manera, los que no pasen la prueba no serán rezagados ya en esta experiencia, sino que serán disueltos en una ley cósmica, y en la cual tendrán que empezar de nuevo como espíritus virginales. O sea, el problema de los rezagados van a desaparecer. Hay una cosa muy importante que habla del aspecto de Jesucristo. Hay mucha costumbre en la cual corren imágenes de Jesucristo, y esas imágenes de Jesucristo que corren por ahí dice que son videntes que se han encontrado a Jesucristo y han pintado a Jesucristo. En realidad, si pensamos un poco, nos daremos cuenta que el aspecto que tendremos en el mundo etérico sin vehículo físico no tiene nada que ver con el vehículo físico. Esa es la primera. Y todas las imágenes de Jesucristo que corren por ahí, que lo ponen con unos ojos bondadosos, con una barba muy bonita, que parece muy placentero, no es ni más ni menos que la imagen de un artificial creado por todos los deseos de un grupo de personas que se imaginan a Cristo. Y estos son las copias que hay en los mundos inferiores, en los cuales a lo más que podamos llegar a poder ver. Porque las verdaderas imágenes de los mundos invisibles es de un color, es de una vibración tan enorme y tan fuerte, que solamente muy pocos almas altamente elevadas pueden resistir la vibración y la presencia de las verdaderas imágenes. Por lo tanto, todas las imágenes de Jesucristo que se ven por aquí no es ni más ni menos que el ideal de un grupo X de personas en los cuales con su deseo en el mundo de la imaginación están creando esto, hasta que llega un momento que se crea un artificial. La verdadera imagen de Jesucristo en los mundos invisibles es tal y como la describe San Juan. Y es el siguiente. Dice, en el día del Señor fui arrebatado en espíritu. Al decir arrebatado quiere decir que tuvo un viaje astral, para que nos entendamos. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y remítelo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, etc. Entonces me volví para conocer la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro vi a uno parecido al Hijo del Hombre, vestido ropa talar, ceñido su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca y como la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies semejantes a bronce fino cuando está en horno ardiente, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol del mediodía. O sea que la verdadera imagen de Jesucristo está descrita de una manera simbólica, como es natural, y realmente no tiene nada que ver con las imágenes que vemos por ahí de Jesucristo. La interpretación simbólica de estos pasajes son los siguientes. Con lo que explica San Juan que ve a Jesucristo, nos explica un ser en el cual ha dominado los 4 elementos de la naturaleza. Y los 4 elementos de la naturaleza son los siguientes. Y dice que estaba ceñido con una faja de oro. El oro está relacionado con el sol y está relacionado con la voluntad. Por lo tanto, una faja de oro quiere decir que Jesucristo había dominado la tierra, el elemento tierra. Y el elemento tierra se domina en el momento que nosotros somos capaces de separar los mundos inferiores de los mundos superiores. Dice que lo vio con unos ojos de fuego, brillantes. Los ojos es el símbolo de haber dominado el elemento fuego. Y tener en cuenta que el ojo humano es el único órgano del cuerpo que está hecho de puro fuego. Y el fuego, sabéis vosotros, que tiene la capacidad de alumbrar y de poder ver. Por lo tanto, la visión etérica nos vendrá a través del ojo, pero a través del nervio óptico. Cuando lo describe con esos ojos tan fuertes, es que nos está diciendo que Jesucristo ha dominado el elemento fuego. Cuando dice que de su boca sale una espada de doble filo, la espada es el símbolo de haber dominado al aire. Cuando habla de que tiene una cabeza y unos pelos blancos, los cabellos blancos como la nieve y radiantes, los cabellos están relacionados con la voluntad. Los que lleguen a estudiar más adelante la filosofía rosacruz encontrarán que en las lecciones de la Biblia hay una de las lecciones que habla de Sansón. Y precisamente todo el mundo sabe lo que es la historia de Sansón, que su fuerza está relacionada con el crecimiento del cabello. Pues vemos otra vez como los cabellos aparecen en Jesucristo, pero ya blancos como la nieve. Quiere decir que había desarrollado su voluntad hasta un gramo de pureza tan enorme que estaba relacionado con el color blanco. También habla de los pies que dicen que tienen el color de bronce fundido. Y si os acordáis, en la historia de de Salomón e Irán Jafib, Salomón quería construir el templo, pero él no sabía cómo hacerlo, y entonces llamó a uno de los príncipes que se llamaba Irán Jafib para que construyera el templo. Irán Jafib construyó el templo de Salomón y él quería poner el sello a su obra. Y entonces cuenta la leyenda que hizo una pila de bronce en la cual mezcló todos los metales posibles. Y cuando estaba a punto de concluir su obra, vinieron 3 acólitos de Salomón, le echaron agua dentro de la amalgama y entonces la caldera le estalló. Y al ver la ruina de su obra, Irán Jafib se tiró de cabeza al mar de fundición y por ahí cogió el camino y fue al centro de la tierra y tomó contacto con su iniciador, que es Caín, en el cual lo inició en los misterios del trabajo y le dio una nueva palabra y una nueva orden para seguir trabajando. Pues bien,
el mensaje, la visión de San Juan, en el cual ve a Jesucristo con los pies que brillaban como el bronce, no es ni más ni menos que Jesús fue el primero que consiguió la fusión de todos los metales y hacer algo nuevo. Y este algo nuevo no es ni más ni menos que la incorporación dentro del alma de la quinta esencia de todos los trabajos que volvemos a realizar a través de los 12 signos del zodiaco. O sea que lo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra alma son los trabajos de estos 12 signos del zodiaco. Yo sé que estoy hablando de cosas que ahora os sonarán muy lejanas, pero es que en realidad estamos, al haber entrado en un programa de explicaciones, he tenido que seguir adelante paso a paso. He hablado de cosas que han sido comprensibles, y estoy hablando ahora de cosas que os sonarán muy lejanas, os sonarán muy extrañas. Pero yo estoy seguro que si seguís hacia adelante y alguno recuerda cosas que aquí no ha entendido, entonces caerá en la cuenta y dirá, mira lo que José nos quería decir con esto, oye, pues si esto es aquello, y esto se relaciona con esto. Tener en cuenta que todo lo que es el Antiguo, el Nuevo Testamento y el futuro está todo como enlazado, como un collar de perlas, en el cual vemos, como ahora el Apocalipsis de San Juan está haciendo muchas referencias de manera alegórica del templo de Salomón, de los trabajos en el tabernáculo, en el desierto, una serie de etcéteras, etcétera, etcétera. Así pues vemos que realmente la figura de Jesucristo en los mundos invisibles era la conquista de los 4 elementos y la quinta esencia de todas las fuerzas zodiacales. Porque tener en cuenta una cosa, Dios, nuestro Creador, creó el mundo para que nosotros pudiéramos existir y pudiéramos evolucionar. Y Él nos lo dejó todo ordenado y puesto, pero a partir de la existencia del mundo de la materia. Y volvamos al principio. En el Génesis, cuando hace el paraíso, Dios pone todo lo necesario para el hombre. Y alegóricamente nos dice que al hombre le fue introducido la voluntad, le fue introducido la mente, le fue introducido los deseos, le fue preparado el vehículo etérico, todas las facultades y todos los poderes, en el momento que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero todo aquello Dios se lo puso en embrión y lo estuvo ayudando a que desarrollara hasta que vino la época de Aries, Libra, en la cual Moisés fue ya el último eslabón para el nacimiento de la mente. A partir de ahí, Dios abandona al hombre, por decirlo de una manera entre comillas, lo abandona, y entonces a partir de ahí el ser humano, el alma humana, es el que con todo lo que Dios le ha dejado encima tiene que empezar a crear sus propios mundos, porque está destinado a ser un Dios creador. Por lo tanto, el primer ser humano de nuestra raza humana en controlar el elemento tierra, el elemento fuego, el agua, el aire, la voluntad y sacar la esencia de los 12 signos del zodiaco fue Jesús, pero no lo pudo hacer solo. Tuvo que venir Cristo a echarle una mano, por decirlo de una manera, y a partir de aquel entonces los misterios del templo están a la vista de quien quiera y de aquel que quiera seguir hacia adelante, y fue el primero en hollar el camino, y a partir de ahí toda alma humana tiene de manera muy fácil y muy sencilla el poder incorporar estas esencias de los dioses para que nosotros a su vez seamos dioses creadores. Una vez aclarado esto, el aspecto de Jesucristo, las 7 iglesias, Max Sinder también nos dice que los espíritus virginales al final se van a especializar en siete especialidades. Aunque una vez que lleguemos al mundo mental,
en el cual no hay fronteras ni hay egoísmos, que todo es de todo, pero habrá 7 grupos que cada uno tendrá tendencia, cuando pueda ejercer como Dios creador de otro universo, se decantará más, por decirlo de una manera, en unos trabajos determinados. Max Endel dice que a través de la astrología está el punto en el cual cada alma se ha especializado o se está especializando en una de estas 7 ramas, pero que no se puede descubrir, que es un gran misterio que todavía no ha sido desvelado y es un punto oscuro en el cual no se sabe. Así pues, las 7 iglesias están relacionadas con los 7 planetas de nuestro sistema solar. No solamente con los 7 planetas de nuestro sistema solar, sino con las 7 divisiones en las cuales se ha dividido los espíritus virginales que un día salieron del mundo de Dios. También hay otro pasaje en el cual nos hablan de los 24 ancianos que estaban alrededor del trono de Dios. Los 24 ancianos son las 12 naturalezas que están relacionadas con los 12 signos del zodiaco. Anciano quiere decir alguien que ya es experto, que ya ha llevado un bagaje de mucha experiencia y por lo tanto quiere decir que es viejo por su sabiduría. Pero San Juan no nos pone a 12, que es lo que tendría que ser, nos pone a 24. ¿Por qué? Porque el alma humana será experta en la fuerza masculina y en la fuerza femenina, con el fin de evitar de que cuando se tenga que volver a crear mundos a partir del ser humano, con el fin para evitar de que llegue una parte que no quiera colaborar, lo que pasaron con los ángeles caídos, el alma humana es iniciada en los secretos de la parte masculina y los secretos en la parte femenina. Por lo tanto, los 24 ancianos son las 2 bandas, el positivo y el negativo, en el cual estaremos iniciados. Hay otra cosa que también me hablan de los 4 animales. Y de los 4 animales es muy interesante porque los 4 animales empiezan a describirlo, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Enfrente del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Cuando dice enfrente, es que todo está hablando del mundo etérico y todavía el mundo del deseo todavía no había sido hecho. Y alrededor de él 4 animales llenos de ojos delante y detrás. El primer animal parecido al león, el segundo al becerro, el tercer animal tenía cara de hombre y el cuarto animal semejante a un águila volando. O sea que alrededor del trono de Dios están los 24 adorándolos y están 4 figuras con rostros de animales. Uno es el león, los dividimos así. Uno es el león, que es el símbolo de león. Otro tiene el aspecto de toro, de becerro, que es el signo de Tauro. Otro tiene el aspecto de hombre. Y otro tiene, él ha dicho, el aspecto de águila, que es el símbolo escorpión. Aquí lo que nos está diciendo es que el Jesucristo, que es el que está alrededor del trono, lo están adorando o lo están atendiendo ofrendas los 24 ancianos, que ya hemos explicado lo que son los 24 ancianos, y también le están rindiendo, lo están adorando, cuatro figuras con aspecto de animales, y uno dice que tiene cara de hombre. Es que en realidad de esta cadena de encarnaciones, bajo los mandatos y los auspicios de Jesús, una vez que fusionado con Cristo, también le están rindiendo pleitesía las 4 humanidades del primer día, del segundo día, del tercer día y del cuarto día. Y así vemos cómo en el primer día de la creación, que está relacionado con Leo, Escorpio, esto es el hombre. Acuario está hablando al hombre.
Los ángeles. Las cosas como vienen por inspiración, os lo apunto, y si no, luego ya se me van. Están reflejados los ángeles, sí. Los arcángeles. No se está relacionado. Estos son los ángeles. ¿Qué quiere? La humanidad del cuarto día que somos nosotros, somos entidades espirituales en los cuales nuestro título somos los hombres. Por lo tanto, los hombres también estaremos adorando a Jesucristo. En el tercer día de la creación, la humanidad que desarrolló la conciencia es lo que llamamos conocido por los ángeles, y están relacionados con Escorpio. En el segundo día de la creación, yendo hacia atrás, la humanidad que se desarrolló en aquel día de la creación fueron los arcángeles. Y los arcángeles, Cristo vino precisamente de los arcángeles. Y en el primer día de la creación fueron los tronos, que son los señores de la mente. Y nosotros en realidad empecemos nuestra evolución. Todo esto es muy complicado, todo esto hay que leerlo en el concepto Rosacruz del cosmos, porque viene la cosmogonía. O sea que lo que os quiero decir son las 12 esencias en las cuales el ser humano ha sido educado. Y como ha sido educado en papel masculino y femenino, son los 24 ancianos y los 4 animales que están reflejados, también adorando, están reflejando que todos estarán al servicio, los ángeles, los arcángeles, los tronos y el hombre. Es lo que os quería decir, porque si no ir más allá es perderse. También hace muchas referencias a la sangre. La sangre, sabéis que es el lugar donde se registran las experiencias de una vida determinada. La sangre del Cordero no es ni más ni menos que la fuerza espiritual que nuestro ego o nuestra divinidad de vez en cuando derrama encima de nosotros. Cuando se habla de sacrificio y se habla del derramo de la sangre del Cordero, quiere decir que hay épocas al año y épocas y temporadas en nuestra vida que nuestra divinidad que llevamos en nuestro interior se autosacrifica, por decirlo de una manera, y hace que su sangre se derrame por nuestra naturaleza inferior. Cuando hay muchas veces que habla del libro. El libro sabéis que en los libros es donde se registran las cosas, por lo tanto es la parte simbólica de los registros acásicos, los más inferiores que están en el mundo etérico, y los registros acásicos que son los más elevados, que es precisamente donde está el presente, el pasado y el futuro de la humanidad, tanto a nivel individual y colectiva, están en el mundo mental. Y todas las visiones que tuvo San Juan fue en el mundo mental, en el momento que él pudo tener acceso a lo que serían los próximos días de la creación. Hay otra cosa muy interesante, que es lo que nos habla de los mensajes a las 7 iglesias. Max Engel nos dice que cuando empezó la creación fueron 12 grandes entidades espirituales las que empezaron a colaborar con Dios en la creación del sistema solar en el mundo invisible. Y cuando llegó el momento de la existencia en el mundo material, 5 fuerzas espirituales abandonaron los trabajos y se quedaron 7. Y estos 7 son los que conocemos como el planeta Saturno, el planeta Júpiter, el planeta Marte, el planeta Sol, el planeta Venus, el planeta Mercurio y el planeta la Luna. La Luna es la representante de la Tierra. Y en realidad, estos 7 espíritus ante el trono son las 7 esferas en las cuales nuestra alma, cuando termine su aprendizaje, estará incorporado estas 7 virtudes. Y así tenemos que la iglesia de Efeso es la representante de las cualidades de Saturno, la de Esmirna es la representante de Júpiter, la de Pérgamo es la representante de Marte, la de Tiatira es la representante del Sol,
la de Sardes, es la de Venus, la de Filadelfia, la de Mercurio, y la Odisea es la representante de la Luna y la Tierra. Si nosotros conocemos ¿cómo os diré yo?, las esencias de lo que representa cada planeta de la astrología, nosotros cuando leamos el mensaje que le da Jesucristo a estas diferentes iglesias, veremos las virtudes y los defectos de cada planeta. Y esto ya está casi terminado. Yo por hoy le doy por terminado porque esto es muy denso, es muy agreste, yo ya me lo imaginaba, pero es que realmente hay tanto que decir sobre este tema que nada más que ya os digo, he pillado muy poco, un 5%, pero una vez que se conocen las claves, con un poco de paciencia se puede ir profundizando. Una vez, por ejemplo, los caballos, que también salen 5 caballos, uno de cada color, está relacionado con el mundo del deseo. Los caballos son los deseos. Y vemos como y está todo lleno de simbología, si es que no hay nada que haga un relato que se parezca con... Las trompetas son vibraciones de sonido. Está relacionado con los mundos etéricos. Por ejemplo, durante aquel tiempo los hombres buscaban la muerte y no la hallarán y desearán morir y la muerte irá huyendo de ellos. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo físico, si te quieres suicidar, te puedes suicidar, pero en el mundo etérico no te puedes suicidar. Por lo tanto, cuando el alma humana esté en el mundo etérico y vamos a ver. Nosotros con un poco aplicando la ley de la analogía, podemos saber lo que tendremos por delante, una vez que sabemos lo que estamos viviendo en el presente. Cuando el cuerpo físico muere, lo primero que hace, el primer paso que viene, es durante 3 días y medio ver como en un flash toda la vida que acaba de vivir. Entonces, a los 3 días y medio, el alma, o sea, los vehículos superiores se separan del cuerpo y tienen que seguir hacia adelante su camino. Si el alma humana ha conseguido ya, el vehículo del alma, que ha conseguido separar los éteres superiores, aquella alma vivirá una temporada muy larga en el mundo etérico. Y entonces el éter químico y el éter de vida se descompone junto con el cuerpo físico. Pero si la persona no ha conseguido separar todavía los éteres superiores, ¿qué ocurre? Al morir el cuerpo físico, al no separarse, todo se pudre, junto con el vehículo físico. Y automáticamente esos 3 días, la experiencia pasa, en el átomo simiente pasa a vivir en el mundo del deseo. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo será nuestra vida en el próximo día de la creación? Pues en el próximo día de la creación nosotros nos la dedicaremos a estar como espectadores, por decirlo de una manera. Nos estaremos dedicando a ver la historia pasada de la humanidad, tanto a nivel individual como colectivo. Será como una especie de trabajo preparatorio para aquellos que no hayan conseguido pasar según qué cosa. Para los que hayan pasado según qué cosas, como habrán incorporado perfectamente la lección, entonces empezarán a trabajar para poder dar vida a la materia inanimada. Pero ya no será en materia física, sino será en materia etérica. Por lo tanto, el trabajo principal que ocurrirá en el 5.º día de la creación es ese. Y como se ha de estar revisando el panorama de la vida, todo lo que ocurra en el mundo etérico, casi posiblemente algunos se estarán arrepintiendo de poder ver las acciones de sus vidas anteriores cuando estuvieron por el planeta Tierra y la cantidad de errores y la cantidad de oportunidades que perdieron,
que se avergonzarán de tal manera que ellos querrán morir y no podrán morir. No, ya es a nivel colectivo. O sea que los que habrán diferentes, en el próximo día de la creación, habrán diferentes clases, por decirlo de una manera. Los que hayan aprobado al 100%, los que tengan sobresaliente, por decirlo de una manera, empezarán a hacer trabajos ya de futuro, empezarán a hacer trabajos creadores. Pero aquellos que no hayan aprobado al 100%, que hayan aprobado al 70, al 80, al 90%, dedicarán una parte a trabajos creadores, pero un 80% estarán dedicados a revisar todos sus errores, a verlos, por decirlo de una manera. Y claro, esa vergüenza es lo que querrán morir y no podrán morir, porque la muerte en realidad, la muerte pasajera, está relacionada más con el cuerpo físico que con los mundos invisibles. Y aquí hay una descripción de San Juan en el cual nos dice la clase de almas que habrán en el próximo día de la creación. A ver. Dice, mirad cómo viene sobre las nubes y todo ojo le verá, aun los mismos que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Sí, por cierto. Aquí ya San Juan ya nos dice que habrá dos tipos de clases, o dos tipos de categorías. Cuando dicen que todos los verán a Dios que viene en una nube, inclusive los que le traspasaron, quiere decir que toda aquella persona que luchó, fijaros bien, que luchó en contra de la verdad de Cristo, también entraron por la puerta falsa al reino del amor. Y cuando dice que todo ojo le verá, quiere decir que todo aquel que ve a Cristo en su auténtica dimensión, son todos aquellos que habrán traspasado las pruebas y seguirán adelante. Y también te dice a continuación, o sea que los que le persiguen, los que persiguieron a Cristo, y los que lo comprendieron y lo siguieron, serán ciudadanos de primera porque lo podrán ver tal y conforme es. Y dice, y todos los pueblos de la tierra se herirán, y hay, cuando dice, y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle, quiere decir que habrá una parte que sufrirá cuando llegue este día. Cuando habla a pueblo significa, la palabra pueblo significa a la costumbre de la humanidad de separarse en razas, en creencias, en naciones, etcétera, etcétera. O sea, todo aquel que llegue el quinto día y todavía esté aferrado a una raza, a una religión, a una secta, a una manera de pensar, a un idioma, o sea, toda aquella colectividad, tanto a nivel individual como colectivo, que se identifique con una parte y no haya abierto en su corazón el altruismo y la fraternidad, estos, al verle, serán heridos en sus pechos, porque se darán cuenta de que serán los rezagados y no estarán capacitados para trabajar plenamente codo a codo con los trabajos creadores de Jesucristo. Y esto es un mensaje muy importante. Esto no tiene nada que ver con que una persona se identifique con un pueblo, con una raza, pero sin embargo su corazón lo tenga abierto al resto, sino son aquellos que se excluyen, los que se creen superiores a los demás, y el que se cree que el uno es mejor que el otro. Por lo tanto, aquí ya San Juan ya nos da una pista. Bueno, yo me parece que por ahora es muy concentrado lo que he dicho. Espero haberos dado unas cuantas guías. Mira, unas cuantas guías. Siempre os he dicho, que tengo cosas apuntadas, siempre os he dicho que todos los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, el 80% de los relatos,
son alegóricos. Y mira lo que dice San Juan sobre una parte. Dice, y sus cadáveres yacerán en las playas de la gran ciudad, que se llama místicamente Sodoma y Egipto. O sea, ya te está diciendo que es una cosa mística y alegórica la historia de Sodoma. La historia de Sodoma, que sabéis vosotros que fue con Abraham, con Lot, y Dios llovió fuego sobre ella para destruirlo. Y Egipto, más a más, o sea, como diciendo, toda la historia es alegoría. Es una enseñanza en la cual una guía sobre el desarrollo del alma humana, lo que ha de crecer. Mira por aquí. Aquí en el periodo también de Vulcano también hay una parte en la cual el que venciere poseerá estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, mas en orden a los cobardes e incrédulos y homicidas y deshonestos y hechiceros e idólatras y a todos los embusteros su suerte será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es que realmente pasarán por la muerte segunda y allí se quedarán. Que es el mundo del deseo, que es en realidad cuando la batalla final se liberará. Y entonces es cuando vemos, porque a partir el que vuelva otra vez la bestia y Satanás y que le vuelva a dar permiso a Dios para poder tentar a los hombres, es precisamente la parte esta en la cual habla desde del principio del periodo de Venus hasta el principio del periodo del Vulcano. O sea que la batalla decisiva estará en realidad ahí. Bueno, yo ya no digo nada más, y si queréis preguntar algo, pues ahora tenéis el momento de... Es muy complejo, ya os digo, es la parte más oscura del deseo, pero él ya fue muy listo, y al final dejó una maldición, como diciendo, el que le quite una palabra de esto, no entrará en el reino de los cielos, dejándolo precisamente para eso, para que cuando llegara el momento de la hora de la verdad, pues para que se pueda ir interpretando y que te dejó pues las pistas para poder comprender lo que teníamos por delante. Yo veo que es una pena que todos, tanto los rezagados como los de aquí, los de allá, todos hacemos lo que podemos. Entonces no sabemos, nadie sabe nada de todo esto. Entonces el rezagado no sabe que es rezagado. Nadie ha entendido la Biblia durante siglos y siglos. O sea, a mí me vuelve bajar. No, o sea, entonces es como ala, títeres. ¿Que lo haces bien? Adelante. No. Si hubieras venido en el principio, ya expliquemos que en el Génesis Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando lo encerró en el paraíso, ya dentro de sí, dentro de él, ya lo puso todo. Lo único que hace falta es que los vaya desarrollando. A mí hay algo que me revela. Esto que dices que podemos llegar a ser Dios es creador, ¿verdad? ¿Tú crees que nosotros un día podemos llegar a ser un Dios que creemos una constelación? Un universo, pues claro que sí. Sí, claro, porque si somos la imagen y semejanza de Dios y Él crea un universo, nosotros llegaremos un día que crearemos nuestro universo, claro. Ahora es que estamos limitados. Ahora estamos limitados con un cuerpo físico, estamos encerrados. Pero tener en cuenta que nuestro hogar es el mundo mental. Y en el mundo de la mente es donde se empiezan a crear las cosas. Y nosotros hemos bajado por los mundos más inferiores para ir aprendiendo precisamente a hacer las cosas bien hechas. Y la involución terminó aquí. A partir de aquí empieza la evolución y por eso estamos sufriendo tanto y por eso estamos recibiendo karmas tan duros, porque es la única manera de aprender a hacer las cosas bien hechas. Yo estoy interpretando varias cosas de la Biblia también he llegado a esa conclusión. Porque, por ejemplo, dice crecer y multiplicaros, ¿no? O sea, quiere decir que vayamos creciendo, ¿no? Y luego Jesús no se refiere a la multiplicación del cuerpo físico, se refiere a la multiplicación creadora, como diciendo... Y luego hay otro que dice Jesucristo, dice, soy el más grande en la tierra, pero el más pequeño en mi reino. O sea, quiere decir que aquí en aquel reino seguirá creciendo, ¿no? Sí, claro. Cuando sea el mayor en aquel reino será el más pequeño en otro superior.
Porque esto nos lleva precisamente a eso, que un día nosotros podamos ser un creador de un mundo. Sí, pero no será a nivel individual, será a nivel colectivo, por decirlo de una manera, porque entonces nosotros ahora estamos en el mundo de la separatividad y a partir de la región del pensamiento concreto, tal y como explica muy bien el concepto Rosario del cosmos, es el mundo de la separatividad. Pero a partir de la región, a partir del mundo del pensamiento, la separatividad desaparece y todo es una unidad. Lo que pasa es que tener en cuenta que nuestra mente, según qué cosas, ahora no las puede pillar. Por una sencilla razón, porque nuestro mundo superior al cual podemos llegar es la región del pensamiento. Nosotros no podemos percibir lo que será el mundo del espíritu de vida porque nosotros no podemos subir más. En este momento de la creación no podemos subir. Nuestro mundo más elevado es la región del pensamiento concreto. Lo más que podemos llegar es a ordenar, a clasificar, a razonar y a comprender las leyes para que las cosas se aguanten. No podemos ir más arriba. Y lo que está un poco más arriba es justo, ¿no? No, es que no tenemos acceso. No tenemos acceso. Toda la humanidad ahora, el mundo más inferior es el mundo físico y el mundo más superior es en la región del pensamiento concreto. O sea que nosotros cuando hacemos la experiencia post-mortem, abandonamos el cuerpo y nuestra alma hace el viaje para aquí arriba, al lugar donde más se le deja, al lugar donde más puede subir. Aquí hay una barrera infranqueable, es la región del pensamiento concreto. Aquí arriba recibe la tercera muerte y entonces el alma humana ve al ego como una especie a través de un cristal que no lo puede superar. Y a través de ese cristal, por decirlo de una manera, pues medio se transfieren las experiencias, ¿no? Entonces llega el momento del renacimiento y vuelve otra vez. Y el próximo día de la creación, ¿qué pasará? El mundo más inferior será el mundo etérico. Cuando haya que empezar a subir, el mundo ya que tendremos ya será un mundo más arriba. Ya comprenderemos las cosas mejor. Y en el próximo día de la creación, el mundo más inferior será el mundo del deseo. Cuando se suba a los mundos superiores, ya tendremos acceso a un mundo cada vez más superior. Por lo tanto, ahora nuestra mente está súper limitada. Según qué cosas no las podemos comprender. Porque no tenemos acceso a ellas, por decirlo de una manera. No podemos ir más allá de una frontera. Sí, también dice el margen de aquello de que los cuerpos, cada uno de esos 4 cuerpos tiene 4 niveles, ¿no? Sí, 4. Y la mente está funcionando en primer nivel. O sea, claro, mira si le faltan todavía 3 niveles para llegar a comprender otras muchas cosas. Y es último que ha dicho también el margen también lo dice con eso de los rezagados. Lo que quiere, más que nada, yo entiendo que está diciendo que lo que no debemos hacer es aferrarnos a una cosa. Como dice, por ejemplo, una de las cosas que... No, el rezagado es la cristalización. Es el que no se quiere mover nunca. Ya está bien como está, ya está bien como está. Sí, es una de las cosas que dice, por ejemplo, los judíos, dice, yo siempre judío, y siempre que venga será judío. Siempre que reencarne será judío. Sí, claro. Nunca reencarnará en una raza superior que puede llegar a un cosas. Pero ahora, por ejemplo, el que se aferra a una raza y dice, yo siempre judío, hay métodos en la naturaleza para que deje de ser judío. ¿Cómo es? Vino Hitler, mató un montón, y como con la ley del karma, todo aquel que mata tiene que ser su madre, por si un pueblo extermina a otro, en 300 o 400 años ese pueblo tiene que darles cabida en su pueblo. Y ya empieza el cambio. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora, el judío que siempre dice que es judío, cada vez que hay una guerra, él se aparte y no quiere saber nada y se retira para cuando pase la guerra y vuelve otra vez y no es sometido ni siquiera a defender su raza, pues claro, aquel sí. Pero claro, la palabra judío no se refiere al pueblo judío, sino se refiere a una manera de pensar y de actuar. Muchas tribus que hay por donde rechazadas. Está lleno. Y la gente racista, que se yo siempre mi raza. Pero la naturaleza, tiene su táctica para hacernos salir de ahí. Bueno, pero ese trabajo de la era de Piscis ha arraigado mucho en muchos corazones y esas cosas las tiene trascendidas. Hace tiempo que las trascendió. ¿Me entendéis? O sea que no quiere decir que...
miles de años sufriendo, sufriendo, padeciendo, como masoquistas. No, miles de años, no, que mujer más derrotista. Millones de No. años, vidas y vidas y ¿Has ido al vidas. cine esta tarde? ¿Al cine? Sí. No, yo no sé lo que es el cine hace siglos. No has leído el libro. No te entristezcas. No has leído el No, libro. es que me No, es... me da pena. O sea, No, pena, bueno, Es la pero dinámica esto... que- Es que parece que somos más Pero, masoquistas todos. escúchame, sufridas. pero tú que sabes la vida anterior cómo la llevaste. Pues habrá sido terrible. ¿Y por qué no? No, porque... Pero No, si igual eres no. tortuosa, vidas y vidas y vidas, pues qué consuelo, chico. No, pero ¿quién te dice que tu vida anterior no fue de descanso De descanso. y activa y con poder, por ejemplo? Sí, sí. Quiere decir que si en esta... Además, de los aquí presentes, si creemos que llevamos vidas sufridas, es mayormente más subjetivo que otra cosa. Verdaderas sufridas, hay que meterse según por qué zonas de Barcelona y hay que ver verdaderas sufridas. Sí. Me parece que es que nos quejamos. Que yo veo a la gente y sufren de otra manera, no tienen ese sufrimiento terrible. Es otro tipo de sufrimiento No, que que- para mí lo quisiera. Ser tonto y sufrir por... Bueno, ser tonto. Bueno, tonto, corto y sufrir por... Ay, ya lo preferiría yo a atormentarme. Pero es que no te dan más de lo que puedes llevar. Que hay muchas clases de sufrimiento. Yo, Por eso digo que hay sufrimiento en que el que ya... la gente no tiene nada, no le falta nada, cobran la pensión esta no contributiva, son 30 y pico mil pesetas, les pagan soluciones, en fin, a través de asociaciones, pues un lugar donde dormir. En otro lugar le dan de comer. Por lo tanto, con la ropa que le sobra a ti, me sobra a mí, le sobra al otro, van vestidos. Lo tienen todo. Pero aquí viene otro tipo de sufrimiento. No tienen familia. No tienen, por ejemplo, yo voy a otro centro en el que hacemos manualidades y hay señoras mayores en las que dicen, ¡ay, qué ilusión! Esto se lo regalaré a mi nieta. Es una manera, entre otras cientos y miles que hay. Esta gente sí que hacen manualidades en este sitio, pero no tienen a su nieta para hacer ese cuadrito, por ejemplo. Entonces, esa soledad, pues es un sufrimiento.